este tiempo, gracias por esta conferencia, gracias por esta iglesia, Señor, lo que estás haciendo y lo que puedes hacer, Señor, todavía. No solamente aquí, Señor, pero en muchos lugares, en muchos pueblos, en muchos países, Señor, que todavía necesitan el evangelio precioso de salvación y sabemos y creemos que misiones es la clave para que podamos llevar a cabo la tarea que nos has encomendado, Señor. Por favor, háblanos en esta noche, que seamos retados, que seamos edificados y bendecidos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Mire, vivimos en tiempos, hermanos, de una gran decadencia espiritual, hermanos. ¿Sí lo creen o no lo creen, hermanos? Vivimos en tiempos, hermanos, donde el cristiano ya no es lo que era años atrás o siglos atrás. Como cristianos, hermanos, tenemos una gran tarea que el Señor nos ha dejado y todavía esa tarea sigue inconclusa, hermanos. El Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y con eso el Señor nos dejó la visión, el alcance que debemos de tener, hermanos, como cristianos y como iglesias locales. No dijo el Señor a sus discípulos y a su iglesia: vosotros sois la luz de Jerusalén o la sal de Jerusalén. Dijo del mundo, dijo de la tierra. El Señor dijo que deberíamos predicar el evangelio en todas las naciones. Dijo a toda criatura, dijo hasta lo último de la tierra, hermanos. Y las estadísticas, hermanos, indican que todavía no hemos cumplido esa tarea. Es más, ¿sabe qué, hermanos? Me atrevo a decir que vivimos en la generación en la que en este mundo, hermanos, hay más gente inconversa de toda la historia de la humanidad. Hay más gente, hermanos, que no conoce a Dios que en cualquier otro tiempo de la historia de nuestro mundo, por vamos a decir, la sobrepoblación o lo que usted quiera. El caso es, hermanos, que vivimos en un tiempo en el que hay tanta gente que no ha escuchado todavía el evangelio, que no saben que en Cristo hay salvación. Mire, hay aproximadamente 6,000 idiomas en el mundo. Y más de la mitad, casi 4,000 idiomas en el mundo todavía no tienen la palabra de Dios, hermanos, en su propio idioma o dialecto. Nada más para que se dé una idea, hermanos, de lo que nos falta por hacer, de la condición en la que se encuentra el mundo, hermanos. Y bueno, pues, hermanos, sin duda que lo que necesitamos en este tiempo, hermanos, es un avivamiento para poder cumplir la obra misionera. Mire, el pueblo de Israel, hermanos, en esta lectura que acabamos de tener, se encontraba en una crisis espiritual. La triste condición del pueblo de Israel en la que se encontraba, hermanos, se nos describe en este pasaje. Y bueno, recordemos, hermanos, que el pueblo de Israel era el instrumento que Dios había escogido en el Antiguo Testamento para poder ganar al mundo, hermanos. Si usted lee el Salmo 67, ahí se va a dar cuenta claramente, hermanos, que ellos entendían perfectamente cuál era su misión en la tierra. Dios los había formado y luego sacado de la esclavitud y luego puesto en un lugar especial en el centro del mundo, hermanos, para que pudieran ser luz a las naciones. Y ahí en ese salmo usted puede leer y habla acerca, dice estas palabras: bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Ellos sabían, hermanos, que su tarea era alcanzar al mundo, hermanos. Hasta recibieron la gran comisión.
En el Salmo 96, ahí habla, ¿verdad? Dice, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. ¿Qué es eso, hermanos? Es Mateo 28, 19. Entonces, si usted cree que misiones es nuevo, o que comenzó aquí en esta iglesia, o que algunos pastores por ahí que les falta un tornillo se lo sacaron de la manga, ¿verdad? Para pedir más que el diezmo, hermano, está equivocado. Misiones es el plan de Dios, hermanos, para poder alcanzar al mundo, hermanos, perdido. Mire, vemos aquí, hermanos, que el pueblo de Israel entonces era o debía ser el instrumento que Dios quería usar para que todo el mundo conocieran acerca de la salvación y pudieran ser salvos, porque dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero, ¿cómo podían ser, hermanos, el instrumento que Dios necesitaba si se encontraban en tal crisis espiritual, hermanos? Mire, ahí en el versículo 26 empieza a describir la condición en la que se encontraba esta nación. Mire, dice en el versículo 26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Habla de los sacerdotes, hermanos, habla de los líderes espirituales. Dice la Biblia que estaban violando la ley. Dice la Biblia que estaban contaminando el santuario. Dice la Biblia que estaban en tal condición espiritual, hermanos, que ya no hacían ninguna diferencia entre lo santo y lo profano, hermanos. Estaban en esa condición. En pocas palabras, hermanos, estaban haciendo cosas contrarias a las que Dios les había mandado. Y eran los sacerdotes, eran los líderes espirituales. Eran aquellos que deberían de estar poniendo el ejemplo, aquellos que deberían de estar guiando al pueblo a la obediencia, al temor de Dios. En vez de eso, hermanos, pues dice que estaban violando la ley de Dios, hermanos. Y esos eran los sacerdotes. Note que Dios siempre hace responsables de una nación primero a los líderes espirituales. Y luego mire lo que dice el versículo 27, hermanos. Vamos ahora con los líderes del gobierno de Israel. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Aquí están entonces ahora los líderes del gobierno. Dice que estaban como lobos. Dice que estaban derramando sangre. Dice que lo que les importaba era obtener ganancias injustas. Es decir, eran gente injusta, sobornando, haciendo mal a los demás. Eran los gobernantes, eran los que tenían que impartir justicia y equidad. Eran los que deberían de hacer que hubiera orden en la nación de Israel, hermanos. Pero miren cómo estaban. Dice que estaban como lobos, buscando la manera de obtener ganancia, ¿verdad? Y bueno, si así estaban los gobernantes, ¿cómo estaría la gente? Bueno, pero todavía no llegamos ahí. Miren lo que dice el versículo 27, mis hermanos. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Miren lo que dice ahí en el versículo 28. Dice, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira y diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Y qué dice, hermanos? Jehová no había hablado. Ahora tenemos a los predicadores, hermanos, a los profetas, los que tenían que comunicar fielmente el mensaje de Dios para el pueblo, hermanos. ¿Qué era lo que estaban predicando? Pues dice que estaban profetizando vanidad. Dice que estaban profetizando mentira. Dice que estaban mintiéndole a la gente. Dice que estaban
divirtiendo a la gente con cosas vanas, hermanos, en vez de decirles el mensaje de Dios, estaban haciendo